Muy buenas tardes a todos los cibernautas del momento de la transformación digital. Les saluda el ingeniero Francisco Madrid, presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima. En esta oportunidad vamos a desarrollar una temática muy importante. A postre de que hemos realizado la aplicación y aprobación de las 4 normativas, también una de las expectativas importantes en el país es los Smart City, las ciudades inteligentes. Para ello el capítulo de electrónica tiene una propuesta de plan director que se está trabajando a través del comité especializado y también otros actores en el país, invitados, profesionales, especialistas. El tema de hoy que vamos a tocar justamente son 2 puntos. 1, los Smart City, el plan director de Smart City, y 2, vamos a tocar con Carlos Díaz el tema de la ISO/IEC 22237-30 sobre el tema de sismos o terremotos. Hace poco había en Turquía un terremoto de grado 7.8, ¿no? Y por ahí dicen que de repente podría suceder también acá en Latinoamérica, pero hay que estar preparado con la prevención. Entonces ese tema vamos a abordar sobre la norma ISO. ¿Qué dice la norma en centro de datos con relación a ese tema, ¿no? Carlos, buenas tardes. Tu saludo, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ok, entonces vamos a ver el tema de Smart City. Bueno, ¿qué es un Smart City? Es una infraestructura tecnológica, digital, medioambiental, que tiene medios también de difusión en cuanto a lo que es la salud, la educación, el agua, todo lo que corresponde a un urbanismo, un estatus de vida o una infraestructura, pero lo que se alinea pues a las ciudades sostenibles, las ciudades digitales, ¿no? Entonces, un Smart City compone una mejora de la calidad de vida de las personas. Nosotros hemos hecho unas líneas de trabajo con relación a ese tema. Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste ese Smart City. ¿Cuál es la propuesta de los lineamientos iniciales que va a ser trabajado por el Comité Especializado de Centro de Datos? Y también ya se formó un Comité Nacional de Ciudades Inteligentes, Smart City. Ya se formó con los presidentes de capítulo de electrónica del Colegio de Ingenieros. Entonces, vayamos al punto. ¿Qué es lo que propone el Smart City? Pero el Smart City, el plan director, se basa en 3 cosas importantes. 1, los centros de datos, los data centers, el corazón, porque para poder hacer algo importante en una infraestructura hay que tener la digitalización, el corazón, que es los bases de datos de conocimientos, en los repositorios, el corazón de la organización, y lo importante también, las normas ISO/IEC 22237, que son las 7 normativas, más la 30, que justamente nos va a hablar ahora Carlos. Entonces, el primer peldaño de los Smart City, del plan director, justamente está alineado a los centros de datos. El segundo, a la transformación digital. Ya hay una ley de transformación digital y es un proceso de cambio disruptivo que impacta en el crecimiento de la industria, impacta en el desarrollo de un país, impacta en la sociedad y también en las herramientas de organización. Y lo importante es que hay una ley ya de transformación digital que todavía no se operativiza en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Ese es el segundo eje. El tercer bastión o la tercera columna es los Smart City o ciudades inteligentes. Este es un sistema interconectado, complejo, que tiene una gobernanza o movilidad, ¿no? Salud y otros. La finalidad, como lo hemos dicho, es mejorar la calidad de vida de las personas y lo que se basa es un plan director. Un plan director es un plan estratégico a la medida de Chulucanas, a la medida de Cusco, a la medida de Arequipa, a la medida de San Isidro, a la medida de Miraflores, a la medida de La Molina, a la medida de San Juan del Lurigancho, o sea, es un plan estratégico a la medida de la comunidad. Para ello se necesitan una serie de actividades respectivas. Primero, plasmar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de un plan director? En primer lugar, un plan estratégico definido por estándares. ¿Pero qué estándares o indicadores? Eso lo señala la norma ISO, la 37120, la 37123 y otras familias de las ISO
de la familia 37, 122 y 126. El otro punto es desarrollar proyectos pilotos con 5 ejes importantes: seguridad ciudadana, transporte, comunicaciones, educación y salud. O sea, esos 5 ejes van a formar parte del plan director que se va a plantear. ¿Y cuál es el proceso del plan director? ¿Cuál es el criterio del poder? Primeramente tiene 4 fases, ¿no? La primera fase es el diagnóstico, el análisis situacional de la organización. O sea, estamos hablando de la municipalidad, el gobierno regional, la comunidad, etcétera, ¿no? Para ello se tiene que hacer un equipo de trabajo, una evaluación de las áreas de la municipalidad específicamente. Otro es el autodiagnóstico, o sea, qué herramientas del plan director se van a utilizar para poder hacer el análisis del diagnóstico. Es como hacer un proyecto, ¿no? Cuando tú vas a hacer un data center, un sistema de cableado estructurado, primero tienes que ver la ubicación, el diagnóstico efectivo para poder plantear las soluciones. Acá es igual, se hace un diagnóstico situacional en base a unas métricas, en base a una serie de información, ¿no? Indicadores, y si realmente hay posibilidad de hacer un Smart City o no hay posibilidad de hacer un Smart City. Esta comunidad tiene los elementos mínimos para un Smart City o no los tiene para hacer un Smart City, o sea, hacer una evaluación. El segundo paso es la formulación estratégica operacional, o sea, priorizar las líneas de acción. Si mi línea de acción está en seguridad ciudadana, si mi línea de acción está en el transporte, si mi línea de acción está en la educación o la salud, tengo que priorizar esos ejes, o mi línea de acción está en la conectividad, digamos en el internet, ¿no? Entonces tengo que priorizar cuál primero y cuál al final. Clasificar los ejes inteligentes, o sea, hay que clasificarlos, ¿no? Primero, o sea, hay que poner priorización y clasificación. Y por último, el modelo de servicio. ¿Qué tipo de modelo queremos con cada uno de esos ejes que estamos planteando, esos 5 ejes? Tercer paso, o tercera fase, hoja de ruta del plan director. O sea, tenemos que plantear un plan de trabajo, una hoja de ruta, unos objetivos estratégicos. Ahí ya teniendo el diagrama situacional, teniendo la estrategia, formulación estratégica, podemos hacer una hoja de ruta o un plan que me permita poder establecer los enfoques tanto transversal o vertical para poder utilizar. Acá se utilizan todas las especialidades: electrónica, mecatrónica, sistemas, medioambiental, arquitectos, ingenieros eléctricos, mecánicos, o sea, todos entran y hasta los médicos, ¿no? Porque estamos hablando de salud también, estamos hablando de educación, entra también el tema educativo, el tema de vivienda. Entonces estamos hablando de ejes transversales y se hace un modelo de gobierno digital. Pero ese modelo de gobierno digital va a estar alineado a una estructura de un planeamiento de gobernanza digital. No puede ser un gobierno digital pues del extranjero, tiene que ser un gobierno digital que esté alineado a nuestra realidad. Entonces, esa fase del plan de trabajo, de la hoja de ruta, es vital. Ahí es donde ingresa el Colegio de Ingenieros con sus especialistas para poder brindar las alternativas respectivas. El cuarto eje o la cuarta fase es el seguimiento de los indicadores. Acá es donde se aplica también las normativas. Las normativas tienen indicadores para verificar cuántos son los indicadores que se cumplen, ¿no? O no se cumplen, hacer un seguimiento, ¿no? Un mapa de seguimiento de los indicadores para los Smart City y, lógicamente, un plan de comunicaciones y conectividad. Acá es donde el gran problema en nuestro país, la conectividad. Acá es donde no se ha desarrollado, se ha dejado en stand-by, se han hecho otras cosas, se han hecho plataformas, se han hecho infraestructura vinculado al software, etcétera, pero se ha descuidado la conectividad, porque el gran problema de comunicación de nuestro país es la conectividad, y lo hemos visto en pandemia. El plan de conectividad y comunicación, preparación del piloto de las ciudades inteligentes, y aquí es donde se tiene que trabajar el plan piloto de ciudades Smart City. Miraflores está haciendo, perfecto, tiene su plan piloto vinculado al tema de transporte, semáforos. Pero acá tenemos que hacer un plan piloto esbozado en las fases anteriores, hacer un plan piloto, ¿no? ¿Qué cosa brinda un plan director? Brinda pues a las empresas la innovación, una visión integral,
establecer los sistemas de emergencia, seguridad, gobierno inteligente, economía inteligente, ¿no? Entorno y lo que corresponde a la parte de comunicaciones y plataforma tecnológica. Un Smart Cities en comunicaciones no va a funcionar, porque lo principal para poder comunicar a las personas, al ciudadano, es la comunicación, los sistemas de comunicación, que pueden ser sistemas expertos, sistemas en la nube, o sea, todos los sistemas de comunicaciones. ¿Cuáles son las estrategias que va a desarrollar el Colegio de Ingenieros a través del capítulo de electrónica, a través del Consejo, el capítulo de electrónica a nivel nacional? Acá tenemos algunas estrategias. Por ejemplo, formación, capacitación a los gobiernos locales, regionales de todo el país. Costa, sierra y selva, o zona norte, zona centro y zona sur. Lo vamos a hacer con los consejos departamentales de cada zona. 2. Vamos a planificar el sector vivienda, vamos a establecer lo que es el hogar digital, ¿no? El hogar digital es necesario tenerlo en cada zona. Existe en el Ministerio de Vivienda un bono para lo que es viviendas digitales, entonces se puede trabajar bajo esos lineamientos. Se va a hacer el tema de reconstrucción, o sea, a los arquitectos y ingenieros civiles que deseen participar, cómo podemos reconstruir nuestra comunidad, ciudad, ¿no? Para ser inteligente. El uso de las TICs, mejorar los servicios de la ciudad, es necesario eso. Para eso tenía que hacer un despliegue con el MTC y con la Secretaría de Gobierno Digital para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Vamos a hacer alianzas estratégicas con organismos internacionales y nacionales para la masificación de las ciudades inteligentes y elaborar un proyecto, un plan piloto de la zona norte, sur y centro que nos permite poder escalar y explicarlo a nivel nacional. Con el tema de las alianzas estratégicas, tenemos INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, ya aprobó en el mes de enero la conformación del Comité Técnico de Ciudades y Comunidades Sostenibles, que van a ser justamente los que van a sacar esta normativa, la ISO IS 37120, va a ser el Comité Espejo a nivel mundial, y ya vamos a tener una norma peruana de Smart City, una normativa peruana. Se va a instalar todavía, si no es este mes, los primeros días del próximo, pero ya se va a hacer, ya se va a trabajar y están invitados al tema. Bueno, he hecho un bosquejo de lo que es el plan piloto de todo lo que corresponde al plan estratégico de los Smart City, ¿no? El plan director. Es importante que el capítulo de electrónica, a través del Colegio de Ingenieros, a través de su comité especializado, pueda impulsar este plan director, ¿no? A nivel nacional, pero lo tenemos que hacer en forma orgánica, con los entes que están representativos en el país. Para ese tema, Smart City, tengo justamente la segunda parte de este bloque, que es las normas técnicas que se han aprobado. El insumo de los buenos planes estratégicos, leyes, se basa en normativas y reglamentos. Las normativas son, lineamientos específicos que se da para establecer un ámbito legal dentro de un país. Son normas técnicas que se emiten por profesionales y entes autorizados a nivel nacional. El INACAL es uno de ellos. Por eso que el día 31 se presentó dos normativas. Uno sobre energía, la ISO IS 30134-6, sobre energía, eficacia de la reutilización de la energía. La otra es la 30134-8, sobre lo que es eficacia del uso del carbono. Y la otra, la 304-9, sobre eficacia del uso del agua, ¿no? Y la última, la ISO IS 22237-30, sobre análisis de riesgos e impacto de sismos o terremotos. Para el tema de esta última norma, la ISO IS 22200, hemos invitado a Carlos Díaz, que ha sido uno de los gestores, coordinadores de ese tema en su exposición, sobre este tema de sismos, sobre lo que es ISO IS, la parte 30. Cuéntanos, Carlos, un poco cuál es la visión, el objetivo de esta normativa. Muchas gracias. Esta norma en realidad va a ser un complemento para algunas normas que ya tenemos en el país con respecto al tema sísmico. Como tú mencionaste, hace unos momentos había un sismo, un terremoto, claro, en Turquía, ¿no?
Entonces, la norma lo que tiene es digamos, mostrar metodologías adecuadas, previo lógicamente un análisis, un estudio, para ver cuál de estas metodologías son las más eficaces para poder adaptarlos en un centro de datos. Lógicamente va a depender de muchos factores, ¿no? Para poder realizar esta manera de protección sísmica con respecto a los centros de datos. Y sabemos pues, que los centros de datos, los Smart Cities, vienen a ser un elemento importante, ¿no? Sí, centros de datos no van a poder funcionar o almacenar gran cantidad de información. Pero ¿cómo estarían protegidos? Por ejemplo, acá en el Perú, eso está, por ejemplo, acá hablamos del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que de repente ¿cómo se podría alinear esta norma con el Reglamento Nacional de Edificaciones? Cuéntanos un poco al respecto. Claro. Sabemos que nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones ya contemplan dos normativas, la E030 y la E031, la primera que es todo enmarcado para poder hacer una edificación sismo resistente, y la segunda, la E031, está abocado a un tema de aislamiento sísmico, ¿no? Para las edificaciones. La norma que nosotros sacamos en nuestro comité de centro de datos, la 22237, la parte 30, va a complementar. Porque justamente en un centro de datos, digamos, vamos a tener que contemplar el tema de la edificación, ¿no? El centro de datos lo vamos a ver como un edificio, ¿no? Y entonces estas normas entran a callar porque hablan algo similar a lo que dice la E030 y la E031, porque como metodologías o técnicas de protección hablan solamente de los aisladores sísmicos y los disipadores sísmicos. Pero también tiene otra bondad, que estos dos puntos, digamos, el aislamiento y la disipación sísmica, lo ven desde el punto de vista de para una edificación, ¿no? Donde va a alojar un centro de datos. Pero sabemos que el centro de datos también cuenta como parte una sala de TI o un centro de cómputo. Entonces la norma también ha incorporado cómo hacer la protección al interno de este tipo de ambiente, ¿no? Cómo podemos proteger con el sistema sísmico una sala de TI o un centro de cómputo que es parte de un centro de datos, ¿no? Y habla de ciertas plataformas antisísmicas para poder proteger, donde sabemos que cuando ocurre esos tipos de eventos, un sismo, generan ondas, pero también producto de esto se generan vibraciones. Y entonces, al interno de esta sala de TI, donde están lógicamente todos los equipamientos y ahí está la información, se va a proteger a través de estas plataformas para de alguna manera mitigar o amortiguar estas vibraciones producto de un sismo. Claro, creo que es importante ese punto. Y vamos a hablar después de repente algunos data centers que han sido cubiertos o protegidos, algunos criterios de protección antisísmica o arquitectónica, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos y regresamos para esta parte final del momento de la transformación digital. Entonces, hacemos un pequeño descanso. Con el fallecimiento de un ser querido, los problemas económicos no demoran en llegar a casa. Por ello, si es ingeniero colegiado en el CIPSE de Lima, se le otorgará a través del Fondo Mutual FOMUT, en caso de fallecimiento del titular, un beneficio económico de 7.000 soles a sus beneficiarios o herederos legales. Cabe resaltar que el ingeniero debe estar al día en sus aportaciones al CIPSE de Lima hasta un mes anterior a su deceso, conforme lo estipula el reglamento. Tener en cuenta que el titular debe presentar su carta declaratoria de beneficiarios al área del vicedecanato, puesto que una vez calificado y concedido el beneficio, el problema más recurrente en la demora del pago es por ausencia de dicha carta, ocasionando que los deudos realicen el trámite de sucesión intestada. El Consejo Nacional, a través del programa ISS, Instituto Servicio Social, otorga a sus beneficiarios o herederos legales el monto de 5.000 soles en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo al estatuto del CIP, artículo 465.
El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre. Continuamos con el momento de la transformación digital sobre este tema de las normas ISO/IEC 22237 en el tema sísmico, en el tema de terremotos, cómo se protege un centro de datos. Sabemos nosotros que lo más valioso de una infraestructura es la información, en todos los servidores, la información, los centros de datos. Así es. Carlos, cuéntanos un poco, acá en el Perú tengo entendido que hay algunas instituciones que ya han puesto en evidencia algunas protecciones contra desastres, ¿no? Contra desastres, contra terremotos, contra una serie de situaciones externas, ¿no? En ese aspecto. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo has visto tú? Sí, ya hay algunas entidades, tanto privadas como públicas, que ya han tomado en cuenta el tema sísmico, ¿no? Es más, tienen alojados un centro de datos dentro de una edificación ya existente, pero previo a esa toma de decisión de alojar ese centro de datos en esa edificación existente, han hecho todo un estudio de ese edificio con respecto al tema sísmico, ¿no? Si la edificación es sismo resistente o no, ¿no? Porque esta norma lo que nos va a llevar a la larga, y como te digo, ahí entra complementado con el Reglamento Nacional de Edificaciones, es que ahora todos los diseñadores vamos a tener que de alguna manera, digamos, contemplar sí o sí el tema de sismo resistente, ¿no? De que la edificación donde se va a levantar un centro de datos o se vaya a alojar un centro de datos, esa edificación necesariamente tiene que ser sismo resistente, ¿no? Y eso ya se está viendo a nivel mundial. Es más, aparte de estas dos normas que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el reglamento habla de edificios esenciales, que está un poco relacionado a, digamos, a tipo de edificaciones como que tienen infraestructuras críticas, ¿no? Y entre eso ya está mencionado, no específicamente habla como centro de datos, pero habla de centros de telecomunicaciones, ¿no? Y en ese grupo entra ya los centros de datos, ¿no? Y habla ya, como te digo, de edificaciones sísmicas, y en el cual lo clasifica que estos tipos de edificaciones deberían ser de clase A1, ¿no? Entonces, esto va a ayudar para que con respecto al tema de los centros de datos, pues si el edificio no es sismo resistente, pues ahí no debería de contemplarse un proyecto de un data center, ¿no? Claro, eso es necesario. Entonces, tenemos la norma ISO/IEC. Yo creo que vamos a tener que ir a los arquitectos, ingenieros civiles, claro, que conozcan ese tema, ¿no? Al sector creo construcción. que ellos invitamos al capítulo de civiles, de repente a los arquitectos, que son bien parte del comité, para que puedan participar y puedan ahondar pues, cualquier consulta contigo y podamos hacer alguna actualización con ellos, sí, porque es necesario, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte, Carlos, tu visita. Gracias, muchas ¿no? gracias. Una invitación, pues creo que tenemos un evento que se nos viene, que es el encuentro con Huawei, el 16, y luego tenemos la instalación del comité de Smart City o ciudades sostenibles para la fecha posterior a fin de mes. Entonces, nada, tenemos que despedirnos, colegas. Esta oportunidad, pues, para mí ha sido un gusto poder tener acá a Carlos, que ha desarrollado esta ponencia, esta presentación de la normativa ISO/IEC 22237, parte 30, ¿no? A la vez también él ha lanzado la parte de seguridad, y que está a disposición del país la norma ISO/IEC 22237, que lógicamente cualquier inquietud pueden ir a coordinar a través de la Secretaría Técnica de INACAL para poder hacer alguna presentación o demostración en cuanto a las actividades. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Entonces nos estamos viendo el próximo miércoles. Tenemos una entrevista importante, ¿no? Con nuestra máxima autoridad del Consejo Departamental de Lima, ¿ya? Y vamos a tocar algunos temas importantes de trascendencia a nivel nacional. Muchas gracias. Estamos el próximo miércoles en el momento de la transformación digital, tu programa del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima. Muy buenas tardes.